Hoy nos metemos de lleno en uno de los debates más importantes y más complejos de la historia del pensamiento occidental, la relación del apóstol Pablo con la ley judía. A ver, pensemos un momento. Durante casi 2000 años, la misma pregunta ha estado sobre la mesa. ¿Cómo es posible que Pablo, un fariseo de pura cepa, formado a los pies de Gamaliel, de repente parezca atacar la misma Torá que una vez defendió con uñas y dientes? Es un rompecabezas, una aparente contradicción que desde luego pide a gritos una buena investigación. Y aquí la tenemos, la pregunta del millón. Una pregunta que no es solo para teólogos, ¿eh? Es una cuestión histórica cultural. ¿Quería Pablo dinamitar por completo la ley que recibió Moisés en el Sinaí? ¿O quizás su crítica apuntaba a algo mucho más concreto? Para averiguarlo tenemos que ponernos la gorra de historiadores, casi de detectives, y analizar las pistas, una a una. Y como en toda buena investigación, tenemos una prueba clave, un texto fundamental. Este fragmento de la carta a los Gálatas es, por así decirlo, la escena del crimen intelectual. Todo el caso, absolutamente todo, gira en torno a cómo interpretamos una frase que lo cambia todo, las obras de la ley. ¿Qué demonios significaba esa expresión para alguien del siglo I? Esa es la clave. Vale, ¿y cómo vamos a abordar este misterio? Pues esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a explorar el ambiente, la tensión que ya existía en el judaísmo sobre cómo interpretar la ley. Después nos pondremos la lupa de filólogo para analizar el término griego clave. Luego viajaremos en el tiempo y el espacio hasta la provincia de Galacia para ver el conflicto sobre el terreno. Y para terminar, veremos qué dijeron los primeros que leyeron a Pablo, cómo lo entendieron ellos. A ver, algo importantísimo. Pablo no escribe en un vacío, no aparece de la nada. El judaísmo de su época era un auténtico hervidero de debates sobre la ley. Teníamos a los fariseos, a los saduceos, a los esenios, y cada grupo tenía su propia idea sobre cómo aplicar la Torá escrita y, sobre todo, qué peso tenían las tradiciones orales que la rodeaban. O sea que Pablo no empieza una discusión de cero, sino que se mete en una que ya estaba, y bien caliente, por cierto. Mirad, para que se entienda bien esta tensión, hay un ejemplo buenísimo que encontramos en los Evangelios, el conflicto del Corbán. El mandamiento escrito, el de la Torá, es cristalino. Honra a tu padre y a tu madre. Y eso incluía, claro, el apoyo económico. Pero, ¿qué pasa? Que surge una tradición, una interpretación humana, que permitía a alguien declarar sus bienes corbán, es decir, dedicados a Dios, y así, con la excusa de la religión, se libraba de ayudar a sus padres. Se usaba una triquiñuela legal para saltarse un mandato divino. Este es, vamos, el ejemplo perfecto del tipo de legalismo contra el que Pablo va a reaccionar con toda su fuerza. Bien. Dejemos por un momento el contexto histórico y pasemos a la prueba, digamos, forense, las palabras. Porque Pablo no escribía al azar. Cada palabra que elige en griego koiné está pensada, es precisa. Y para entenderle es fundamental analizar sus términos, que a menudo beben de la Septuaginta, esa famosa traducción al griego de las escrituras hebreas. La frase en cuestión, la que está en el centro de todo, es erga nomou, literalmente obras de la ley. Esta expresión, tan paulina, es el epicentro del terremoto. Y aquí está el meollo de la cuestión. Cuando Pablo habla de esto, ¿se refiere a cumplir todos y cada uno de los preceptos de la ley de Moisés para intentar ganarse la salvación? ¿O está pensando en un grupo muy concreto de prácticas que servían para definir la identidad judía? Y aquí la cosa se pone de lo más interesante, porque entramos en el debate académico moderno, un auténtico choque de titanes. Por un lado tenemos a eruditos como James D.G. Dunn. Él viene a decir que erga nomou, con o sin el artículo tou delante, se refiere básicamente a lo mismo, a la obediencia a la Torá para obtener la justicia de Dios. Pero luego llega N.T. Wright y dice, un momento, aquí hay un matiz importantísimo. Wright defiende que la frase, sobre todo cuando no lleva artículo, no se refiere a la moralidad en general, sino a esas prácticas que funcionaban como marcadores de identidad nacional, es decir, la circuncisión, las normas sobre la comida, el sábado, las obras que visiblemente separaban a los judíos de los gentiles. Entonces, que quede claro, la discusión no es si Pablo está hablando de la ley oral frente a la ley escrita. No. El consenso académico es que se refiere a la ley escrita, a la Torá. El verdadero debate, el quid de la cuestión, es sobre la función de esas obras. ¿Las critica Pablo por ser un intento de ganar puntos con Dios o las critica por ser marcas de identidad que excluían a los no judíos de la nueva comunidad de fe? Esa es la gran pregunta. Vale, hemos visto la letra pequeña, el análisis de texto. Ahora vamos a levantar la vista y a mirar el mapa, porque esto no era un debate de salón en una biblioteca, para nada. Fue una crisis pastoral real, que estalló con gente de carne y hueso en un lugar y un tiempo muy concretos. La geografía, en este caso, es fundamental para entender la pasión que hay en la carta de Pablo. Nos vamos a Galacia, lo que hoy sería parte de Turquía. Imaginemos una provincia romana que es un auténtico crisol de culturas.
con una presencia importante de comunidades judías de la diáspora. Y es justo aquí donde Pablo funde iglesias con una peculiaridad. La mayoría de sus miembros no son judíos, son gentiles. Y claro, este dato demográfico es la mecha, la chispa que va a encender todo el conflicto. El libro de los Hechos nos hace de guía y nos traza la ruta por estas ciudades: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Pero ojo, que no son solo puntos en un mapa. Eran comunidades reales, llenas de gente que había aceptado un mensaje revolucionario, un mensaje que ahora estaba siendo puesto en duda por otros predicadores que llegaban diciendo que para ser un verdadero creyente había que cumplir la ley judía. Y es que esto es palabra por palabra lo que Pablo predicó en la sinagoga de Antioquía de Pisidia en pleno corazón de Galacia. Su mensaje fue coherente desde el minuto 1. La justificación, que suena muy técnico, pero es básicamente ser declarado justo ante el tribunal de Dios, no se consigue a través de la ley de Moisés, se consigue por la fe en el Mesías. Este fue el mensaje original, y esta fue la semilla de todo el conflicto que le obligó a escribir esa carta tan intensa. Bueno, y para la recta final de nuestra investigación, ¿qué hacemos? Pues llamar a los testigos más antiguos que tenemos. Vamos a ver cómo leyeron a Pablo las generaciones que vinieron justo después de él. El testimonio de la iglesia primitiva es una pieza vital para resolver el caso. Y lo que encontramos en los escritos de los primeros padres de la Iglesia es un consenso de verdad abrumador. Leemos a Clemente de Roma a finales del siglo I, luego a Policarpo, a Ireneo, hasta llegar a un peso pesado como Agustín de Hipona 4 siglos después. Y todos en esencia dicen lo mismo: la justificación es un regalo de la gracia de Dios que se recibe por la fe, no es un salario que te ganas por las obras de la ley. Pero cuidado, que el consenso no era absoluto. Hubo una oposición, y bastante fuerte por cierto, encarnada sobre todo en los ebionitas. Este era un grupo de cristianos de origen judío que, para ellos, la cosa estaba clara. Creer en Jesús estaba muy bien, pero había que cumplir la Torá a rajatabla. Y claro, desde su punto de vista, Pablo no era un apóstol, era directamente un traidor a la ley. Y no es una suposición, ¿eh? Tenemos la prueba documental. Irineo de Lyon, escribiendo en el siglo II, lo deja negro sobre blanco. Nos cuenta que los ebionitas rechazaban a Pablo y lo llamaban apóstata de la ley. Esto es clave, porque nos demuestra que el debate sobre las enseñanzas de Pablo no es una invención moderna. Es una batalla que se libró desde el minuto 1 del movimiento cristiano. Así que, con todo esto sobre la mesa, volvemos a la pregunta del principio, pero ahora la vemos con mucha más claridad, ¿verdad? La evidencia sugiere que Pablo no se oponía a la ley en sí misma, si él mismo la llama santa, justa y buena en su carta a los romanos. Su ataque, su gran batalla, se dirige a un uso muy específico de la ley, usarla como un mecanismo para ganarse el favor de Dios por méritos propios y, sobre todo, como un muro de separación que dejaba fuera a los gentiles. Y todo esto, claro, nos lleva a una reflexión final. Entender que el gran debate de Pablo no era contra la moralidad de la ley, sino contra un legalismo que excluía y dividía, nos obliga a leer sus cartas con otros ojos. Y nos lanza una pregunta que sigue muy viva. ¿Qué obras o marcadores de identidad podríamos estar usando hoy, quizás sin darnos cuenta, no para acercarnos a Dios, sino para crear barreras entre las personas? La investigación, como se puede ver, nunca se cierra del todo.